Listo. Buenas noches. Tal como les habíamos anunciado ya esta mañana, y creo que se lo habíamos dicho en la clase anterior, hoy nos va a dar una charla Fabián Alonso Sarmiento, que es un arquitecto y máster en urbanismo por la Universidad Nacional de Colombia y que actualmente está trabajando en la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá. También estuvo trabajando en la Universidad Católica, o sea, siempre en la Facultad de Arquitectura, en la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Javeriana también de Colombia. Es docente e investigador de la Facultad de Arquitectura y trabaja precisamente el tema de la periferia, la formación de la periferia y la definición de proyectos elaborados junto con la comunidad para ir organizando algunos sectores de la periferia en Bogotá. La clase el miércoles pasado dio una charla en intervención que se refería específicamente a la definición de estos proyectos con la comunidad para ir programando la construcción de la periferia, y en este caso nos va a hablar de cómo se fue formando y cómo se está construyendo la periferia hoy en la ciudad de Bogotá, que es un borde que tiene la ciudad junto con el área rural muy distinto al nuestro, y son procesos también muy diferentes. Si bien podemos llegar a encontrar situaciones en común, pero vamos a encontrar también muchas diferencias. Así que bueno, Fabián, te tengo que dejar compartir, o no, sí, espera. Creo que ya. Ahí está, listo, ya está. Estamos, entonces. Sí, sí, listo, puedes Bueno, empezar nomás. muchas gracias, Oscar. Muy buenas tardes para todos. Buenas noches ya para ustedes. El día de hoy, pues, venimos a presentar un poco una estructura mucho más compleja que la que vimos la vez anterior, que nos centramos solamente en un punto, más hablando de la informalidad. Hoy me voy a concentrar un poco más en hacer un panorama muy amplio del análisis de crecimiento, de los procesos que se van a dar en torno precisamente a los diferentes espacios geográficos que tenemos en la ciudad, y voy a aprovechar un poco, pues desde una mirada un poco más holística de la ciudad, tratar de entender qué es lo que pasa a lo largo de el desarrollo de la ciudad, a lo largo de su historia, y los diferentes patrones que se van generando y las diferentes condiciones y características que van mutando precisamente entre esa tensión que hay entre los centros y las periferias. El día de hoy hemos llamado nuestra charla Patrones y Dinámicas Urbanas en la construcción de la metrópolis bogotana. Dentro de ese marco, vamos a armar nuestra charla del día de hoy en dos capítulos o dos espacios. El primero lo hemos llamado un poco el desarrollo centralista del territorio, y está fundado básicamente en la idea del centro de poder, cómo los poderes políticos tomaron la decisión de generar el proceso. Nuestro primer proceso pues viene precisamente de los españoles cuando aparece el Amero, y aparece una centralización de poder sobre las decisiones de cómo se organiza el territorio, y una segunda parte que la he llamado la construcción descentralizada del territorio, que aparece para Bogotá más o menos para 1991, cuando le hacemos la transformación de nuestra Constitución Nacional, y con esta Constitución nueva pues se plantea la descentralización del poder y la autonomía de los municipios, lo que plantea lógicamente una transformación completa de la manera en la que se deben dar precisamente estos principios de organización de la ciudad. Estos procesos pues están organizados en el primer capítulo. Va a ser una mirada rápida sobre esta ciudad colonial y los crecimientos a partir de las unidades de base que eran los solares. Ya vamos a ver un poco qué es eso. Vamos a hablar de ese segundo momento de la ciudad republicana, de los elementos y los edificios singulares que se van armando en esa ciudad y cómo se empieza a armar centro y periferia a partir de estos momentos. Y lo mismo para el tema del siglo o del arranque de siglo, hablamos de los 1920, 1930, 1940, que es un momento de transformación donde hemos pasado de las unidades tradicionales de la parroquia a transformarlo a esta idea del barrio, que es una configuración política diferente.
Y por supuesto, un punto que para nosotros es excepcional, que marca la transformación del crecimiento de la metrópoli, la manera en la que se van a instaurar y a ensamblar las piezas de ese territorio, que es 1950-1951, cuando Le Corbusier plantea el plan director y construye una serie de procesos que van a determinar el crecimiento de la ciudad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y luego entraremos para 1991 a ver qué es lo que sucede, cuáles son los instrumentos y la manera en la que se construyen los nuevos patrones y la nueva manera de pensamiento sobre la cual Bogotá se ha desarrollado durante los últimos 30 años y que le ha permitido de alguna manera evolucionar en algunos de los aspectos del ordenamiento territorial. Dentro de esta lógica, pues voy a empezar un poco hablando de Bogotá. Bogotá pues es una ciudad relativamente compacta, estamos hablando, y no voy a hablar desde la ciudad fundacional, sino más desde el siglo XIX, donde se organiza la ciudad a través del famosísimo amero español, que básicamente es una retícula de 80 metros por 80 metros, que va organizando una serie de manzanas en torno a la plaza fundacional. En nuestro caso, la plaza fundacional, la plaza de Bolívar, como le llamamos nosotros, está localizado justo en este espacio y en torno a él las 9 manzanas fundacionales o las 9 manzanas de origen, que es donde se van a ubicar los poderes y las familias de mayor representación. Este primer patrón de ocupación es un patrón de ocupación racionalista colocado sobre un territorio muy complejo topográficamente. Aquí estamos ubicados contra todos los cerros de Bogotá, aquí viene todo el cerro justo sobre este costado, lo que hace que esta topografía sea difícil, y un sistema orográfico que definía unas características y unas condiciones a las que se va a enfrentar este amero geométrico y va a tratar en su sistema continuo abierto de permitir siempre como el ensamble en las diferentes direcciones de las manzanas. Sin embargo, está claro que en este primer momento de ocupación empiezan a aparecer dos dinámicas importantes. La primera, la potencia que tiene la geografía americana, la geografía suramericana, que es una topografía extremadamente gruesa, una hidrografía con unos ríos muy ricos en aguas, una condición de movimientos que hacen que este elemento tan geométrico empiece a romperse con diferentes características y lo que terminamos viendo, unas grandes grietas en la ciudad que van a quedar además en la historia como parte de esas vías que están orgánicamente organizadas en torno a ese centro o a esa estructura principal. Pero paralelo a esta situación, que es todo ese núcleo central, se encuentra una primera periferia, una primera intención de ocupación de la periferia. Esta ocupación de periferia tiene una estructura basada en sistemas de intercambio que están ubicados sobre este eje. Este es el eje, aquí el norte está colocado hacia la izquierda, que casi siempre Bogotá lo hacemos así, colocamos el norte a la izquierda por un tema de la geometría que presenta la ciudad, y hacia la derecha, pues el sur. Lo que va a suceder entonces es que hacia occidente, que es todo este elemento que ustedes están visualizando por acá, pues se va a dar el eje más importante de conectividad hacia el Magdalena. Ahora lo vamos a ver un poco en los dibujos de Le Corbusier, como Bogotá, que está ubicada a 2.600 metros de altura, está colocado sobre una gran cordillera y esa cordillera se debe articular de una manera directa al elemento estructurante para el siglo XIX de nuestro país, que era precisamente el río Magdalena y el río Cauca, que son los dos ríos que van a desembocar luego hacia la zona del Caribe, y que son ríos muy grandes, caudalosos, con capacidad de ser sistemas de movilidad y que facilitan la entrada y la salida de todo tipo de mercancías y de mercados. Esa estructura pues va a articular en la periferia la primera intencionalidad y es el primer estado que vamos a tener en el siglo XIX. Es la periferia de las haciendas. Unas haciendas productivas llenas de papa, de hortalizas, de una serie de situaciones que van a dar precisamente la lógica y el soporte al sistema central que se encuentra en la Bogotá del siglo XIX y obviamente a partir de esas haciendas, pues enviar a España una serie de cosas durante los primeros siglos, que para este momento pues nos va a llevar a configurar y a determinar una serie de organizaciones y alineamientos importantes. Para Bogotá, importantísima la línea que es observada acá, que es esta línea, esto es lo que nosotros llamamos la carretera, que es la línea que se extiende hacia el norte para poder articular toda la zona de Boyacá, que es el otro departamento importante y que tenía una fuerte tensión con el virreinato en la zona central. Entonces, siempre se mantuvo la vía más importante, es la calle real, la calle de eso que le permite precisamente, paralelo a los cerros orientes, organizar todos estos patrones.
Y eso lo vamos a ver ahora, que se va a ir creciendo y va a empezar a configurar una serie de tensiones cada vez más amplias. En ese momento, vamos a tener el núcleo central a crecer rápido en torno a la consolidación del área principal y que va a empezar a gestionar una serie de procesos de desarrollo de subdivisión, que es el primer proceso que se nos va a dar dentro de esta estructura. Cada una de las manzanas originales, de estas manzanas de 80 por 80, se dividían originalmente en 4 secciones, o sea, 4 grandes lotes. Esos 4 grandes lotes eran los que llamábamos solares. Y dentro de cada solar, pues se ubicaba una sola familia. Sin embargo, en la medida en que fue creciendo la ciudad y se fue densificando, pues estas unidades empezaron a dividir en 2 casas, 3 casas, en la medida en que se fueron haciendo las herencias. Y lo que hizo fue empezar a crecer la población, pero no necesariamente extenderse de una manera importante a la ciudad. Si lo vamos a ver un poco entre 1600 y 1700, si bien sí ha crecido, pues casi que la periferia de organización de la ciudad es apenas 1 o 2 manzanas más de lo que se tenía originalmente 100 años atrás. Lo que quiere decir que en realidad lo que ha pasado es que las unidades internas en esos patrones de ocupación se han densificado en términos de población, pero no se han expandido en términos de edificación. Para 1800, pues ya la ciudad empieza a consolidarse dentro de una estructura mucho más compleja, más abierta, y esa idea de ciudad abierta hace que esta estructura vinculada a esta idea de los solares, o sea, esta manzana de 80 por 80 dividido en 4 para tener todos estos procesos de desarrollo de unidades familiares, va a empezar a subdividirse en muchos más lotes, tratando de expandirse, y cada una de estas unidades va a ser desarrollada o va a ser empoderada de alguna manera por en la parte religiosa, que es quien va a extender o va a jalar de alguna manera la configuración de las primeras comunidades de estas periferias. Eso quiere decir que cada uno de estos colores está representando una de estas parroquias, que en últimas eran quienes organizaban y hacían que la comunidad fuera desarrollando sus diferentes procesos de apropiación sobre estos territorios. Esa lógica, pues obviamente también la vamos a ir viendo cómo empiezan a aparecer esas arquitecturas de barro, de tierra, que empieza a darle forma a una ciudad característica y que poco a poco va a irse transformando en otros procesos, ya lo vamos a ver más adelante, que hacen que estos predios ya no se empiecen a balancear en esa idea de una manzana cuadrada perfecta de 80 por 80, sino en una especie de elemento más lineal que ya se pudiera subdividir en varias piezas lateralmente para tener muchas unidades, ya no 4, sino 8, 10, 15 o 25 unidades dentro de una estructura mucho más amplia de manzana. Dentro de esa dinámica, dentro de esa estructura, para finales de ese siglo XIX, vamos a hablar un poco de la ciudad republicana, que va a consolidar rápidamente estos elementos y que para esta fecha aparece uno de los elementos importantes en el crecimiento de la metrópoli o en la ocupación de la metrópoli, que es el sistema de ferrocarril que llega a Colombia más o menos a finales del siglo XIX y que va particularmente a potenciar ese eje de Occidente que yo les mostraba hace un rato. Aquí está nuestro eje de Occidente, nuestra Plaza de Bolívar, donde está la banderita de Colombia, y la estación principal, o nuestra estación de La Sabana, que está localizada acá. Pues básicamente es una estación muy tranquila, el edificio viene a construirse hasta el siglo XX, pero este es el elemento que se va a encargar de articular luego las líneas férreas que van hacia el sur y que van hacia el norte. Y esta estructura es la que va a empezar a jalar el crecimiento de la ciudad, va a empezar a extender las posibilidades de tener los diferentes elementos y servicios. La ciudad del siglo XIX o para finales de este momento, pues no se había expandido porque los servicios, el trabajo, la vivienda, todo estaba absolutamente concentrado en un solo núcleo. Y al no tener las posibilidades de crecimiento, pues no había agua, luz, etcétera, que pudieran ser extendidos. Incluso este es el momento de los primeros gérmenes o las primeras intenciones que se tienen de traer una infraestructura, y dentro de esta, la primera infraestructura es la infraestructura de este ferrocarril. Esta ciudad republicana, de alguna manera, empieza a enfatizar una serie de ocupaciones que no están pensadas en un sistema de orden. Si bien la ciudad colonial y el primer estado que estábamos viendo siempre iba como la manzana tras la siguiente manzana, para finales del siglo XIX ya había empezado a aparecer la idea o la intencionalidad de la fábrica
de los diferentes elementos que podían ir saltando en el territorio. Aquí estamos viendo algunas de las plazas, por ejemplo, hacia el sur se encuentra esta que se llama la Plaza de las Cruces, donde no había el urbanismo, simplemente la parroquia, y luego que se ponía la parroquia empezaban a aparecer salteadamente en unas manzanas organizadas muy rápidamente una serie de edificaciones, pero ya no era la idea de hagamos esta manzana, Ahora construyamos sí, los 4 escúchame. solares, sino que se va a ir dando de una manera ¿Cómo mucho más andás, Andrés? ¿Todo amable bien? dentro de esa estructura de bordes. De la misma manera, pues es el momento en el que estamos precisamente pasando entre esta movilidad de a pie, que era muy dada dentro de nuestro territorio, a las primeras apariciones de los vehículos o de los automóviles que para 1904, 1905 empiezan a ser parte de la estructura y de la expansión precisamente y que facilitan de alguna manera que este núcleo que se había mantenido tan coherente y tan sólido pudiera brincar porque pues ya el automóvil no necesitaba una línea, sino simplemente una trocha o un camino sobre el cual él pudiera avanzar. Y esta dinámica es parte de ese gran brinco que hace que la ciudad ya empiece a generar una serie de transformaciones en las viejas haciendas, porciones de hacienda que se venden para poder hacer barrios o nuevas edificaciones que vamos a ver luego en la segunda fase. Es una ciudad que está en consolidación, una ciudad que está precisamente en transformación, con unas normas urbanísticas un poco cortas para este momento, tratando de respetar un poco la línea del paramento, pero como que la ocupación no necesariamente era un proceso regulado, no estaba a cargo de una intención de ciudad, no había un proyecto de ciudad de este mundo, de imagen de ciudad, que es una situación diferente, y dentro de la cual, por ejemplo, aparecen estos primeros edificios republicanos, que son muy representativos de la calle real y de los diferentes elementos que vamos a ir encontrando en el crecimiento de la ciudad. Esa estructura que nosotros vamos a tener de la ciudad principal, que es más o menos esta área, va a estar acompañada siempre en la periferia de unos patrones de ocupación irregular e informal. La tensión en nuestro territorio, que es básicamente la misma lógica de Venezuela, Ecuador, Perú, ha sido siempre una tensión de dominio que vino de los españoles y que dejó a los indígenas localizados en pequeños pueblos o en pequeñas áreas en el exterior para que quedaran siempre al servicio de los españoles. Eso luego con la independencia y con todos los procesos de transformación, si bien se dieron unas integraciones mucho más importantes, siguieron existiendo la idea de aquellos que estaban para el servicio y que no tenían recursos, terminaban ubicándose en los lugares más irregulares o menos aptos para el desarrollo urbanístico, siempre de una manera relativamente estratégica para poder acceder rápidamente a esa zona central y a los servicios que podían ir encontrando dentro de esa área. Esa situación pues va a plantear para 1910 una consolidación de unos bordes, la foto que acabamos de ver, este que se encuentra de alta, justo contra el lugar donde ya la montaña coge casi vertical y ya se hace imposible subirla con las casas, y que toda esta estructura que se encuentra en esta zona va a ser un gran proyecto, uno de los primeros grandes proyectos de transformación de la ciudad para poder, de alguna manera, desde una visión de la alcaldía de ese momento, limpiar, sanear de toda esta población indeseable que estaba afeando de alguna manera la zona central y pasarlos a un lugar donde no fueran vistos, porque aquí estaban muy cerca a la zona central, muy cerca a los servicios, muy cerca a la población élite que estaba localizada básicamente en la zona central. Y con esa excusa de sanear los barrios, de tener una serie de inconvenientes y de situaciones, todas estas zonas son reformadas, ¿Quién es el peruano ese está renovadas, hablando? de manera que toda esta estructura se convierte en lo que nosotros hoy llamamos la avenida circunvalar o el proyecto Ese. de la antigua vía de la Alameda de Borde de los Cerros. Esa estructura va a luchar durante este siglo XIX con una búsqueda de una escala de apropiación precisamente del espacio y que durante estos primeros años del siglo XX va a lograr consolidar de alguna manera ciertos elementos. Por ejemplo, el sistema de transporte aparece para nosotros el tranvía, aparece un elemento que viene norte-sur precisamente desde el sistema de transporte público y que en la lógica de los patrones de ocupación va a permitirle a la élite que ya estaba un poco cansada del ruido o de los problemas que se generaban en la zona central, un desplazamiento hacia la zona norte que se va a observar sobre este momento que es 1913.
Bogotá, que había sido únicamente esta pieza que se encuentra en este lugar, a través del elemento del tranvía que se extiende por la carrera 13 y va hacia la zona norte, va a construir una pequeña villa, más o menos a unos 15 minutos o 20 minutos a pie, que empieza a ser ocupada nuevamente por la élite que migra de la zona central hacia esta periferia para buscar esa situación de confort o esa situación de tranquilidad lejos del trasegar de las ventas, los comerciantes y la densidad de actividad que se podía dar en la parte central. Eso pues obviamente hace que el eje sea uno de los elementos estructurantes, la carrera 13 y la carrera séptima, que es el camino real que yo les decía, que es esta vía que viene por aquí arribita, son los elementos sobre los cuales se va a expandir la ciudad a comienzos de este siglo y que va a facilitar de alguna manera el primer cambio que tenemos muy fuerte para 1923, y es ya no seguir construyendo la ciudad a partir de las parroquias, de estos núcleos religiosos y de ese desarrollo de casas por casitas, donde cada uno lo hacía de una manera autónoma, sino que ahora vamos a pasar a un patrón de desarrollo en el cual, a partir de Karl Brunner, que es un austriaco que emigra por la guerra hacia Sudamérica, termina siendo el director de planeación distrital o del sistema municipal, y él, dentro de su lógica europea, es el primero en plantear la idea de que construyamos barrios y que se planee la ciudad. Es la primera vez que, en lugar de esperar a que lleguen la gente y ponga las casas para hacer las calles, se dice debemos hacer primero las calles, desarrollar los barrios, incluso en algunos casos él determina la normativa sobre la cual se le da un carácter muy especial a ciertos barrios que se van dando. Y eso lo que va a hacer es que empecemos a hacer una serie de brincos, por supuesto, sobre esa zona, muy vinculados siempre al eje de la carrera 13, que es el que va a facilitar el desarrollo de estas pequeñas unidades o estos pequeños espacios que se van a ir dando a lo largo del eje. Esa estructura de barrios empieza además a entrar dentro de esta dinámica de las personas modernas, de ese cambio que se estaba buscando dentro de una dinámica muy del bogotano, que es querer ser muy europeo. Es una ansiedad un poco extraña, pero que estuvo muy presente especialmente en los primeros estados del siglo XX y que nos llevaba a querer ser como los franceses o querer ser como los ingleses, y que de alguna manera fue lo que trajo ese modelo de casas inglesas que nosotros tenemos en algunos barrios, el barrio Luna Park, el barrio La Magdalena, el barrio Teusaquillo, que son barrios con una estructura muy al tipo inglés, con antejardín en algunos casos, con vías arboladas que no existían para la ciudad colonial. La ciudad colonial está basada en una estructura espacial de patrones de ocupación que le permite tener unas calles angostas de 6 metros máximo y de allí para adentro pues un paramento que los redefinía. El caso de esta nueva ciudad propuesta por Brunner desde esta estructura de pensamiento que es el Plan de Bogotá Futuro 1923, pues hace que estos barrios empiecen a tener unos ensambles dentro de esta lógica de ocupación y de desarrollo. Y estas primeras periferias muy ordenadas, muy en una lógica de diagonales que viene de esta bella ciudad que se discutía en ese momento en Europa, empiezan a cambiar completamente la idea del amero cuadrado y de que era la única manera en la que se podía organizar la ciudad. Empiezan a aparecer lógicamente una serie de procesos vinculados a esta estructura de organización, de esa imagen que se debe tener del desarrollo, y se empiezan a vender de alguna manera para esta élite, estas grandes casas con esta nueva modernidad, una segunda modernidad después de la que sufrimos nosotros en la primera instancia del siglo XIX, y que va a empezar a plantear precisamente formas geométricas y elementos que además están en capacidad ya no de tratar de doblegar la naturaleza, sino de entender algunos elementos. Por ejemplo, el río Arzobispo, que era este elemento, en lugar de oponerse a él y tratar de llevárselo con la geometría, empezó a haber un patrón de ocupación geométrico que trataba con la diagonalidad de responder a las características y necesidades que se podían dar. Y eso nos llevó un poco a esta clase de estructuras, unos barrios mucho más abiertos, muy de élite, por supuesto. Digamos que el grueso de la población seguía en la parte central. Aquí solamente aquellos elegidos que tenían la posibilidad de acceder a los recursos para la compra de estas casas, pues pudieron desarrollarlo. Y por supuesto, con este elemento en paralelo, el proceso empezó a generar también unos patrones de transformación.
si bien estábamos teniendo el núcleo central y empezamos a saltar en un territorio en la sabana que es relativamente plano en la sabana, y que permitía un ensanchamiento de la ciudad, también empezaron a haber unos procesos de reflexión que vienen de todos los CIAMP en Europa sobre el higienismo y la necesidad de transformar la ciudad dentro de la ciudad. Y fue un patrón de modificación de esa ciudad que vimos hace un rato, de unas casas de 2 niveles, donde empezaron a verse algunos inconvenientes de algunos ríos. Por ejemplo, esta es la imagen de la avenida Jiménez. Aquí pasa un río que durante toda la época hasta 1920 fue una cloaca para la ciudad, llena de basura, hay muchísimos problemas, pues la ciudad toma la decisión de hacer un gran proyecto de transformación, subterraniza todo el sistema hídrico, coloca encima una gran avenida moderna y desarrolla todos los grandes edificios de la modernidad de principios del siglo XX en esta avenida. El primer rascacielos en metal que se elabora precisamente para uno de los bancos anglosajones que está con sede en Bogotá, y en 1927 termina siendo uno de los primeros grandes íconos, y edificios que fueron muy importantes, incluyendo obviamente la modificación que se hace para que el tranvía también haga parte de esta interacción con el espacio. Entonces, hay un patrón constante de crecimiento que se va hacia la periferia, y hay otros patrones que vuelven a la ciudad y dicen, esto hay que cambiarlo, hay que potenciarlo, y hay que densificarlo. Entonces pasamos de aquellas edificaciones de 2 pisos que se tenían únicamente para poder, digamos, servir a estas necesidades domésticas, y entramos en una era moderna en la cual el metro cuadrado pues tenía que ser explotado de la mejor manera. Y eso nos lleva entonces a los primeros edificios de alturas, 4, 5, 6 pisos, que empiezan a llenar precisamente de una manera densa esa zona colonial que vimos en las primeras fotos. Eso va a llevar entonces para el 47 a un desarrollo muy potente. Si se dan cuenta ustedes, la línea inicial que unía lo que era Chapinero, que era esa pequeña villa que les comentaba, y el centro tradicional ya se ha ido llenando paulatinamente, y se han empezado a desprender de ellos diferentes vías que vienen de la diagonalidad propuesta de Brunner en ese plan de 1923, y que a través de esas diagonales y esas vías empiezan a potenciar el desarrollo y el crecimiento. Aquí es donde empezamos a plantear desde 1950 una relación muy importante entre los patrones de crecimiento de la periferia y el Estado, porque este es un Estado centralista, una decisión específicamente de Estado central, que además controla las diferentes inmobiliarias, o sea, el privado que va a desarrollar los diferentes espacios, y que controla las empresas públicas que son muy potentes en este momento del siglo. ¿Eso qué quiere decir? Que controlábamos todo el desarrollo de vivienda obrera que se iba a dar precisamente, y que por lo tanto era el Estado quien decidía dónde localizarla, con qué modelo localizarlo y con qué estándares entregarla. Controlaba absolutamente todas las decisiones. Esto obviamente luego va a cambiar completamente y desaparecerán las empresas públicas para el desarrollo, y aparecerá el inmobiliario privado como el potenciador, el promotor de esas ideas. Pero 1940, 1945, vamos a tener un desarrollo importante, una venta de una imagen de ese gran desarrollo, la llegada del automóvil con mucha potencia, y que nos va a llevar a nosotros a empezar a ver cómo dentro de esta ciudad existente empiezan a aparecer también estos edificios modernos en esta situación de la vinculación de esta actividad del ocio que no se tenía en el siglo XIX, y empiezan a aparecer teatros y cines y una serie de espacios importantes que empiezan a modificar la ocupación de estos espacios. Dense cuenta que la misma relación del patrón de ocupación del edificio en relación al edificio colonial, pues ha cambiado. Miren el paramento en este caso, que se encuentra mucho más adelante que el edificio moderno. Y esto en la idea precisamente de que en la modernidad debíamos retroceder el edificio y darle más espacio a las calles de esos espacios centrales. Eso nos trajo muchos problemas, porque lógicamente pues empezamos a tener un desalinee de muchos edificios que habían podido conservarse, y que en aras de esta idea de transformación no se tuvo el cuidado o la sensibilidad para que el patrón ajustara en esa nueva dinámica. Y paralelo a esto, está una foto un poco más del barrio que se formó en el 45, pero que hoy en día se ve tal como ustedes lo están viendo acá, con una arquitectura muy del carácter residencial,
con una altura 4 a 5 en una zona periférica de ese 1945 que era el barrio La Macarena, o sea, muy a la periferia de este núcleo principal a los cerros y contra la circunvalar, que era esa gran vía que les había comentado iniciando nuestra charla. Pero cuando llegamos a este punto, llegamos a una discusión con un personaje que es muy reconocido y que toma una mirada diferente y que tal vez es algo que nos ha heredado. No pudimos desarrollar gran parte de sus ideas, pero sí hemos podido asimilar gran parte de ese conocimiento en procesos de reflexión, que es el trabajo que hace Le Corbusier para desarrollar precisamente los planes directores que él empieza a vender obviamente por el mundo y que dentro de esos a nosotros nos vende 3 planes directores, el plan de Bogotá, el plan de Medellín y el plan de Tumaco, que son 2 planes diseñados por la oficina de Le Corbusier, a mano de Le Corbusier, a partir de una serie de lineamientos y de entendimientos que nosotros no concebíamos. Aparece por primera vez la idea de que uno no piensa ni la estructura de la ciudad ni la estructura de la región si uno no comprende realmente la integralidad del país, y empieza Le Corbusier desde su llegada en el avión a plantear esa gran estructura que nos da orden a nosotros en Colombia, que son nuestros 2 océanos, por supuesto, una enorme mirada de relación mercantil que tienen los 2 océanos, un enorme potencial que claramente nosotros nunca hemos podido catalizar como debería ser, 3 cordilleras o 3 grandes montañas dentro de las cuales, pues dentro de una de ellas está pues, precisamente Bogotá, localizada en esta zona, y los 2 grandes ríos que definen precisamente la navegabilidad y que permitieron el crecimiento del país hasta el siglo XIX, que son el río Magdalena, que está ubicado entre estas 2 cordilleras, y el río Magdalena, que está por este lugar. El Cauca y el Magdalena son los grandes ríos que van a darle la lógica y que le va a permitir de alguna manera también al desarrollo de la infraestructura del carácter férreo a apoderarse de ese país, porque traemos esa tecnología del ferrocarril y es sobre las líneas de los ríos sobre la cual podemos extender el sistema férreo. Una estructura criticada por Le Corbusier porque no entendía muy bien por qué teníamos una capital lejos del mar, pero en esa dinámica o en esa estructura, pues él plantea que esa estructura principalmente debería estar muy bien articulada con los 2 puertos, que en el caso de Colombia son el puerto de Buenaventura y el puerto de Barranquilla, ambos articulados, uno por tierra y el otro por el río Magdalena. Una estructura que efectivamente va a plantear la necesidad también y la visión de entender que nuestra posición de altimetría nos permitía, en términos de la aeronáutica, ser un conector muy importante y que es la razón por la que hoy somos uno de los puntos de articulación más importantes en Latinoamérica por la altitud y por la localización que nos permite precisamente vincular tanto Europa como Norteamérica como Sudamérica a partir de este punto neurálgico. Una visión que viene de Le Corbusier, es él quien empieza a decir, bueno, me toma tanto tiempo, la ciudad puede crecer entonces dentro de estas dinámicas. Y dentro de ese proceso, Le Corbusier nos vende por primera vez una idea de construyamos esa ciudad, nuestra mancha de ciudad ya se encontraba acá. Le Corbusier lo que dice es reconozcamos esa mancha y veamos qué podemos transformar de toda esta mancha de estructura, y planteó por primera vez también una de las primeras intenciones que se da de construcción de metrópoli. Si bien Bogotá, que era esta zona central, y Chapinero, que era esta zona de acá, pues no se pensaba la ciudad como un elemento más amplio o más complejo. Dentro de esa dinámica de amplitud, empieza a haber una reflexión de Le Corbusier con unos pequeños municipios, unos pequeños pueblitos de indios que se encontraban localizados justo en estos puntos amarillos que ustedes están visualizando acá. Esos pequeños pueblitos fueron anexados precisamente en 1956, o sea, unos años después de que Le Corbusier propuso este plan, para que fueran parte de toda la estructura de la ciudad. Y hoy en día, por la conurbación y el crecimiento, todos estos puntos son pequeñas centralidades que hacen parte del fenómeno general urbanístico que tenemos en la ciudad. Esa estructura de pensamiento corbusiano también plantea la intencionalidad de esa estructura o esa organización del sistema de transporte en relación a la organización de las periferias que ahora van a girar en torno a estos primeros núcleos durante estos años 50 y en torno a esta estructura de ciudad en la cual él propone incluso en la zona central, nuestra ciudad patrimonial, llevar esta ciudad a una enorme densidad de 1 millón de habitantes, muy parecido al discurso que utilizó seguramente para París,
y que, por supuesto, en un país que solo le alcanzó para pagar el plan, pero no para poderlo construir, pues nos quedamos un poco como en la posible conservación y es parte de nuestro orgullo de ese centro histórico que tenemos hoy en día. Esta estructura o esta manera de organización del territorio, a diferencia de lo que veníamos haciendo, que empezaba a brincar como por barrios dentro de las haciendas que se podían comprar, Le Corbusier lo plantea como una estructura organizada que debería ser llevada de la mano a partir de los elementos ambientales principalmente. De aquí todos los ríos que nosotros habíamos visto en una escala menor y que de alguna manera se convertían precisamente en los articuladores. Él no estaba pensando en el plan de Bogotá, en las grandes autopistas, aunque plantea autopistas, pero no es la autopista lo que él está buscando como estructurador metropolitano, sino él piensa que la estructura central debe ser la estructura ambiental que es tan potente dentro del sistema de la sabana. Y en esa misma dinámica, pues plantea una repotenciación absoluta de todos los elementos funcionales, obviamente afectando pues las condiciones de tensión entre la periferia y el sistema central. ¿Por qué lo plantea así? Porque él entiende que toda la población trabajadora está ubicada básicamente siempre en la periferia y que es necesario que en la medida en que se acerquen al centro sea mucho más potente la capacidad de desplazamiento y de apropiación de los espacios. Ese proceso, Le Corbusier lo hace con su equipo de trabajo desde una idea precisamente de organización de las densidades, entender cuántos habitantes se querían por metro cuadrado y a partir de estas densidades de 1950 ya gran parte de nuestra ciudad. Nosotros oscilamos más o menos en estos 220 a 280 habitantes por hectárea, lo que habla de una ciudad que es relativamente compacta, pero relativamente baja, y que hace de alguna manera que esta ciudad sea potente en términos precisamente del equilibrio que tiene de toda esta población. Y junto a esto, pues va a empezar a plantear dónde ese elemento central va a articular desde diferentes densidades, o sea, viendo quiénes podían ser más densos y quiénes un poco menos densos, la oportunidad precisamente de la utilización del suelo y una transformación importante que se va a dar precisamente desde los 50 para poder alcanzar los 350 habitantes por hectárea en la zona central, es decir, siempre el núcleo central más denso, por lo tanto aparece el edificio residencial como una estrategia de cambio y empiezan a tumbarse las grandes casas para convertirse en nuevos edificios para este propósito. Dentro de esa situación, pues también se plantea dentro de la ciudad esa ciudad dentro de la ciudad, que básicamente es, digamos, tumbemos todo el centro histórico y coloquemos allí esta nueva ciudad, idea que por supuesto nunca se llevó a cabo por fortuna para nosotros, y que permite de alguna manera, desde esta edad de lógica, empezar a articular una serie de principios y organizaciones de las unidades familiares. Obviamente todo este proceso pues hay que corroborarlo contra la realidad, porque básicamente lo que plantea Le Corbusier con este plan es que teníamos que borrar toda nuestra ciudad, toda nuestra historia y toda nuestra huella y volver a rehacer toda la ciudad. Eso era un proceso absolutamente imposible y por supuesto lo que termina sucediendo es que como muchas de las cosas que hemos tenido acá en Colombia, se convierte un poco en un híbrido. Todas esas ideas de organizar algunas zonas, de ver qué potenciales hay en la ocupación de la periferia y del centro, pues nos va a llevar, lógicamente, durante esta segunda mitad del siglo, a desarrollar zonas que fueron planteadas desde el plan de Le Corbusier, pero sin la estructura del plan de Le Corbusier. Entonces empieza a aparecer, por ejemplo, la configuración de una zona industrial, de una zona central cada vez más densa, empiezan a aparecer algunos desarrollos de vivienda en zonas donde no la habían necesariamente, con un modelo de ciudad diferente al modelo articulador que venía precisamente de la geometría o de los elementos que ya venían ocupando el territorio y que luego pues nos va a dar un poco un híbrido entre grandes vías y grandes avenidas que son importantísimas, como es el caso de la Avenida de las Américas, que es esta vía que ustedes ven por acá, que va a conectar o se plantea básicamente para el aeropuerto que teníamos originalmente, que era el aeropuerto en techo, y que ese se encargaba de articular la zona central precisamente con esa estructura que le permitía conectarse al mundo que era el aeropuerto. Y junto a esta estructura se plantea la calle 26, que es un eje que es perpendicular hacia el centro y que va a plantear luego la modificación precisamente de ese aeropuerto. Y pasamos de la zona sur a tener el aeropuerto de techo, que se elimina para los años 30, y aparece el aeropuerto El Dorado sobre los años 50, y que es el que hoy en día tenemos nosotros como la estructura principal de la ciudad. Esa misma lógica o esa situación nos lleva desde el plan de Le Corbusier, no con la forma, pero sí con los usos,
a afectar de una manera normativa el tipo de ocupación que se le iba a dar a las estructuras que se iban a organizar en la periferia, y lo que termina habiendo es una lucha importante precisamente entre la ocupación y las necesidades de la población y los diferentes aspectos de esa ciudad propuesta. Toda esta estructura verde que nosotros vemos acá, de una ciudad que hubiera sido también muy interesante de conocer, porque tal vez de los elementos que se discute mucho del plan Le Corbusier y que se extrañan de alguna manera en nuestra ciudad, es precisamente toda la construcción de esos anillos verdes que le hubieran dado una lógica y una cohesión a la estructura metropolitana que no tenemos, por supuesto, y que dependemos eminentemente del sistema funcional vial, que gran parte sí se toma de la parte de Le Corbusier, se elaboran gran parte de las vías porque toda esta zona no estaba desarrollada en ese momento, así que gran parte del plan vial termina haciéndose, pero el desarrollo no se da por unidades habitacionales no corbusianas, sino por la estructura tradicional entre la lucha informal y la lucha de lo formalismo estatal por desarrollar barrios que estén acorde con esa intención. Y de esa misma manera, pues llevar un poco esa reflexión sobre la zona central, hablando un poco del zoom que se da sobre este lugar, donde teníamos la Plaza de Bolívar, donde solo se conservaban los edificios que iban sobre la séptima y el resto había que borrarlo completamente para rehacer toda la ciudad. Por fortuna no se da, vuelvo y repito, es una situación de reflexión que fue interesante, por supuesto, que deja muchas enseñanzas, pero que no se va a dar como un elemento potente hacia el final. Y voy a pasar rápidamente, solamente quería que viéramos un poco las imágenes y toda esa propuesta de reocupar, de regenerar con modelos de patrones de torres en lugar de toda esta estructura de manzanas y estos elementos que hubiera sido una Bogotá completamente diferente a la que conocemos el día de hoy. Dentro de esa dinámica o dentro de esos procesos, Le Corbusier deja planteados también una serie de barrios que se van a dar. Uno de esos es el barrio Musú, y dentro de ese barrio Musú también hay una serie de características de las viviendas. Y con ese barrio Musú, y aparece otro que es el barrio Quiroga, aparece una discusión importante y es la relación entre la ocupación y el desarrollo de la vivienda para la clase obrera, que es como realmente se desarrolla durante estos años del 60 hasta la actualidad. Es un desarrollo que inicialmente se encuentra en la periferia, todo esto se encuentra desocupado, algunos barrios que se empiezan a dar en algunos inicios, algunas urbanizaciones de esta venta de lotes de manera formal, pero el desarrollo por autoconstrucción de cada uno de los propietarios del suelo que va dando este tipo de configuraciones que estamos viendo en esta zona, de la zona sur, que es donde se viene a dar esta parte de la ciudad, y es el desarrollo del barrio de una unidad muy grande de vivienda precisamente para todos estos habitantes. Y aquí hay una situación que es bien importante de marcar. Esta es una decisión estatal que empieza además a correlacionar y a venir desde la parte de arriba hasta el municipio. El municipio tiene un alcalde desde mucho tiempo atrás, durante todo el siglo XX, pero el alcalde es elegido por el presidente. O sea que el alcalde hace lo que dice el presidente. Y es el presidente quien toma las decisiones de poder ejecutar estos procesos. Es el Estado desde la nación quien pone los recursos, y es el Estado desde la Universidad Nacional y desde los diferentes estamentos que tiene a recurso, como el Ministerio de Obras Públicas, con lo cual el Estado actúa y construye vías, construye casas, construye todos los procesos de transformación de esa ciudad. Y dentro de esa estructura del barrio Quiroga ya desaparece esa idea de la gran manzana o de la gran estructura y empieza a romperse en pequeñas manzanas y diferentes aspectos que van explorando desde Le Corbusier con Luis Serre, que es quien está a cargo precisamente en Vilo, aquí en Colombia, de todo el proceso y el desarrollo de esa estructura. Y vamos a ver entonces que hay una modificación muy fuerte entre eso que estábamos viendo, que era propuesto para la zona central, y lo que realmente era posible de desarrollar bajo los lineamientos y las capacidades económicas, y obviamente la cultura que presentaba nuestro país. No era lo mismo el carácter cultural del europeo, que pensaba en esa mega escala, al carácter vecinal, a la estructura doméstica, a la cual nosotros los colombianos estamos mucho más acostumbrados. Entonces la manzana y el patrón de desarrollo de estos barrios empezó a ser cada vez más chico y más ordenado en pro de esa intencionalidad. Y junto a eso, entonces empezaron a desarrollar ya esta idea de organizaciones diferenciales, ya no la idea de una manzana cuadrada que venía de esa estructura colonial, sino una estructura más eficiente que permitiera mover las instalaciones muy rápido y que además, a partir de muchos procesos de laboratorio, se permitió la exploración y la construcción
de patrones de desarrollo por prefabricación. Es decir, llegamos a tener una serie de procesos estatales que generaban esos procesos de construcciones que iban ocupando precisamente el barrio y que permitían construirlo en un tiempo récord. Todas las posibilidades, por supuesto, hubo todas las revisiones sobre cómo se podía distribuir, dónde deberían estar siempre los patios. El patio aparece como una necesidad dentro de estos barrios y es una parte normativa y un aporte esencial dentro del desarrollo de los barrios periféricos de este momento de la ciudad, cuando aparece precisamente esa necesidad higienista que no se puede olvidar y que se mantiene siempre dentro de los tres modelos. Siempre el patio es el elemento, en algún caso en la parte central, pero siempre es el elemento que hace que la casa tenga ese espíritu de modernidad y efectivamente responda a unas necesidades mucho más modernas. Un poco esa mirada que podemos hacer en términos del tiempo, cómo se planteó en su inicio, aquí una aerofotografía, vuelvo y repito, toda esta zona en su inicio estaba completamente vacía, luego van a ir ocupándose algunos de estos barrios. Estas líneas que ustedes observan acá son las líneas de las viejas haciendas. Lo que termina pasando es que pues el barrio nace porque el dueño de una hacienda decide vender una porción y en esa porción, sin mucho saber, simplemente lo divide para poder sacar la mayor cantidad de elementos. Cuando llega el Estado, no está pensando en hacer lotes, sino que esta estructura que va a plantearse viene incluida con su elemento hospitalario, viene con su elemento de educación, su colegio, su jardín, su zona de comercio, que es parte de esa idea original que tenía la estructura corbusiana, pero que se implica ahora a una escala muchísimo más nuestra, mucho más latinoamericana y que termina de la forma a esta estructura barrial. Dentro de estos elementos, pues algunas dinámicas que se van a dar. Dominantemente en los primeros estados vamos a encontrar pues esa estructura de espacio y de ocupación donde aparece el antejardín, donde aparecen las edificaciones en dos niveles, donde se encuentra el patio posterior y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo esas estructuras empiezan a generar unos crecimientos tremendamente fuertes en el desarrollo precisamente de esos espacios. Y eso nos va a llevar un poco de esta idea, de esta imagen de homogeneidad que se podía dar en algún momento a una serie de modificaciones donde ya no se pueden observar las casas y se han modificado de tal manera que ya este elemento inicial ha cambiado completamente. Aquí alguna comparación un poco entre la casa original y cómo en este momento se puede llegar a observar un poco alguno de estos elementos de vivienda. Pero eso termina, o ese proceso de desarrollo termina sobre los años 90 porque se liquidan todas las empresas de desarrollo público de vivienda, porque el Estado ya no quiere esa carga y se la entrega completamente al privado y aprovecha la Constitución del 91 y se empodera más desde la idea de la reglamentación, más desde el acompañamiento, y es un Estado que va a plantear entonces en la Constitución del 91 la responsabilidad o la función social que debe tener el suelo con todos los habitantes del territorio, y a partir de ello es que plantea lo que nosotros conocemos como la Ley 388 de 1997, que es nuestra ley del suelo. ¿Y esa ley del suelo qué permite? Permite pensar ya no en barrios, ya no en piezas pequeñas, sino entender que nuestra ciudad ya ha llegado a los límites máximos, ya tiene por un lado el río Bogotá, que viene a bordear toda esta zona, por el otro lado tiene todos los cerros orientales, y nos quedan una serie de lotes en las zonas centrales, especialmente la periferia occidental, que es la cual debemos pensar dentro de una mirada mucho más sistémica, y es donde aparece la Ley 388 como un modelo sistémico que plantea piezas urbanas y sistemas generales que van a cambiar completamente la manera de construir o de visualizar la estructura de desarrollo de la ciudad. Pero sin que esto suene un poco crudo, pues esto no se da en su ideal absoluto, porque durante todo el tiempo que el Estado trata de construir esta idea de sistema, pues la informalidad es un sistema que está allí debajo de tela, tratando de cortar y de apropiarse de diferentes suelos. El Estado nuestro, si bien empieza a tener una constitución relativamente moderna, no tiene la capacidad para controlar realmente el suelo y empieza a construir, si bien algunos instrumentos para el desarrollo de la ciudad muy organizados y muy potentes, eso no le da solución al enorme impacto poblacional de crecimiento que tenemos por el desplazamiento del campo a la ciudad, a unas necesidades de muchísimas familias que terminan ubicándose o buscando espacios al borde de los ríos o al borde de los cerros de una manera informal.
Entonces vamos a tener una lucha desde esta ley por tratar de ordenar el territorio dentro de una totalidad, dentro de una idea de piezas urbanas, entendiendo que el primer estado de nuestro POT, o la primera generación de planes de ordenamientos que tenemos nosotros, organizó la ciudad en piezas, la pieza norte, la pieza sur, la pieza centro, y de alguna manera a partir de las diferentes piezas empezar a darle un sentido, un carácter a cada una de estas piezas. Pero dentro de cada pieza había una lucha constante sobre cómo ocupar precisamente los diferentes lugares entre esa necesidad y esa incapacidad estatal para poder cubrir precisamente esas necesidades. Y paralelo a esto, pues viene esta lucha por construir un sistema, una serie de sistemas de toda la infraestructura, hablemos de agua, luz, alcantarillado, que para 1990 tenía unas coberturas del 82, 83%, y que para hoy en día, a partir de este modelo de desarrollo territorial, tenemos una cobertura dentro del perímetro urbano del 97%. Es decir, fue muy eficiente en términos de estos sistemas, pero no tanto en la lucha de la localización y de la construcción en la atención de esa periferia y esa atención que se va a dar cada vez mayor con esta estructura de la pieza central, porque el trabajo nunca se fue a la periferia. Lo único que hacía era crecer más y más la periferia en términos de la residencia o de los habitantes que necesitaban una casa, pero el trabajo seguía concentrado en la zona central. Y eso es lo que nos ha desbordado a nosotros dentro del modelo, las posibilidades de equilibrar este territorio. ¿Qué sucede un poco dentro de esta dinámica? Dentro de esta dinámica, pues la ley 388, pues le entregó a partir de esa estructura de ordenamiento tres mecanismos principales de transformación o de operación sobre ciudad. El primero es un sistema normativo, lo llamamos UPZ o Unidades de Planeación Zonal, que básicamente es el reconocimiento de una pieza de ciudad dentro de la cual hay varios barrios, y dentro de esa plantear un mecanismo normativo predio a predio, más unos proyectos que podrían de alguna manera complementar, dependiendo del aspecto que tenía o la falencia que podía llegar a tener ese espacio, pues con alguna dinámica. Tiene los planes parciales, que los planes parciales sí son estructuras completamente nuevas que pueden ser localizadas como estructuras de renovación, o sea, yo borro completamente una pieza de ciudad y rehago completamente esa pieza de ciudad, normalmente son piezas muy chicas, 2, 4, 6 manzanas, y, o planes parciales en zonas de desarrollo, quiero decir, en la periferia para desarrollar la nueva vivienda, regulamos, hacemos todo el urbanismo y luego le entregamos cada manzana al desarrollador privado para que haga las viviendas que correspondan según la norma que se ha establecido dentro de ese desarrollo de plan parcial. Y el otro es un plan de regularización y manejo, que es un plan que se le da a las grandes estructuras o las grandes infraestructuras que pueden llegar a generar impactos en la ciudad, las universidades, los centros de recreación, que son unidades muy grandes y que requieren una normativa y que se debía generar a partir precisamente del reconocimiento de los elementos existentes, de su proyección y de su articulación dentro de la UPZ que corresponda. Toda la ciudad, toda Bogotá, tiene UPZs, no toda la ciudad tiene planes parciales, eso vale la pena aclararlo. ¿Por qué tienen toda la ciudad UPZs? Porque toda la ciudad se fragmentó como si fuera un pequeño rompecabezas para poder normatizar todos los suelos, todos los predios y todas las áreas de desarrollo. Planes parciales no hay porque el plan parcial solamente es una acción que puede ser emprendida por el público, por el privado o público-privado, porque puede ser una empresa mixta, que definen un área y desarrollan todo el proyecto desde su construcción y entrega al usuario final. Y con esto, con esos elementos, el distrito o el municipio plantea una serie de proyectos estructurantes, esos elementos que son esenciales para transformar ya no el barrio, que es lo que hace la UPZ, sino la idea de una totalidad mucho más grande. Entonces hablamos de proyectos urbanos muy grandes, de kilómetros en algunos casos, como el caso del río Tunjuelo, por ejemplo, que es un proyecto de restauración, recuperación y repotenciación de un elemento hídrico que ha estado muy afectado durante toda la existencia de la ciudad, porque se volvió el botadero, vuelvo y repito, es una mala costumbre que heredamos de algunos personajes por ahí que nos invadieron y que de alguna manera pues terminamos nosotros manifestando y dejando de allí. Y este proceso de restauración del río ha tomado casi 20 años, el proyecto todavía sigue en auge,
necesita una serie de plantas y de proyectos y está instaurado como proyecto estructural en una escala de más o menos de 40 años. Estamos hablando de que ya aquí ni siquiera es el plan de ordenamiento. El plan de ordenamiento lo que hace es reconocer este tipo de operaciones estructurantes mucho más amplias que permite de alguna manera articularle los recursos y las necesidades que se van a ir dando a lo largo del tiempo. Y de alguna manera quiero cerrar mostrándoles un poco qué pasa con esa idea de renovación o esa transformación que se puede dar precisamente a través de los planes parciales, que es esa unidad de transformación, en este caso un plan de renovación de la zona central, dentro de la cual, dentro de una estructura existente, existen unas manzanas. Vuelvo y repito, los planes parciales no son como Le Corbusier, que cambió toda la ciudad, sino solamente unas piezas que tienen unas condiciones, y dentro de esa estructura pues se han planteado una serie de estrategias y de elementos para mejorar las condiciones y articular una inversión público-privada. El público compró las manzanas, esto ya está completamente comprado desde el Estado, ya hizo la primera operación, que es una intersección que utiliza el sistema de transporte público de la ciudad para hacer el intercambio de los buses rojos grandes que tenemos nosotros, y la idea con el proyecto es que la plataforma inferior sea del Estado, administrada por el Estado, arrendamiento de los comercios, el manejo y la administración de la estación que va a quedar allí abajo para los buses rojos, y la parte de arriba se vuelve un proceso inmobiliario del privado con el cual se equilibra el proceso. Dentro de esa lógica, pues está nuevamente la mirada amplia, la mirada de que ese proyecto pues hace parte de una serie de tensiones y de intenciones que se tienen dentro de una pieza de ciudad. Aquí volvemos otra vez a la zona central con la que arrancamos un poco la presentación, y cómo dentro de esa estructura central empezamos a encontrar diferentes cualidades e intenciones de transformación de esa unidad, entendiendo cuál es su función, cuáles son sus características y la transformación que puede llegar a traerle el beneficio en términos no solamente de la eficiencia edilicia, sino de la revitalización que requieren algunas áreas de la ciudad. Planteamientos de alturas, planteamientos de ocupación, tipología, todos los elementos que se requieren dentro del proyecto. Y este, pues, es un proyecto que está en proceso, tiene unos 8 años. Aquí, desafortunadamente, en esto sí hemos fallado un poco, y es que la aprobación del plan le toma 5 o 6 años, y a los 6 años algunos ya tiraron la toalla, especialmente el privado. Entonces ha sido difícil que se lleven a cabo muchas veces, pero ya en los últimos 2 o 3 años ya hemos impulsado muchos proyectos de este estilo que permiten de alguna manera potenciar esa articulación. Ok, esto es todo, Oscar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, gracias Fabián, estuvo muy buena la clase. Algunos temas que estamos trabajando ahora precisamente en esta materia que se llama análisis urbanístico. Por ejemplo, los estudiantes están ahora definiendo lo que nosotros llamamos proyectos, grandes operaciones estructurales y que ustedes llaman operaciones estructurantes, que prácticamente la definición creo que es exactamente la misma o muy parecida. Así que bueno, yo tengo preguntas para hacer, pero bueno, no quiero ser el primero que empiece, así que si a ver, por parte de los estudiantes o de los docentes, alguna pregunta respecto de la charla de hoy. Estuvo muy interesante más que nada esta parte donde hacen mención a los instrumentos con los cuales se están manejando para ordenar y programar la transformación de la ciudad. Así que creo que eso es un punto que a los estudiantes de este curso les viene muy bien y también les van a venir muy bien a los que están cursando intervención urbanística. Pero bueno, así que dejo abierta no digo la lista de oradores, pero sí de preguntadores. Okay. Bien. Bueno, no, yo le voy a preguntar una cosita, Oscar. Dale. Ahí, hola Fabián, yo soy también Fabián Gamba, acá docente de la cátedra. No, y me llamó la atención la coincidencia en términos de años, cuando vos ponías 1991 como un punto de inflexión en términos de paradigma del tipo de urbanismo, que en cierto sentido coincide con lo que sucede acá en Rosario. Si vos más que nada podés trazar esa diferencia, así, aunque sea
dentro de lo que puedas, porque me pareció interesante cuando vos marcás ese cambio en términos duales. O sea, por un lado la regularización normativa básica y por otro lado la inclusión de estos proyectos como estructurales. Evidentemente hubo un cambio y por ahí más que nada, si vos lo podés asociar, o está asociado a cambios políticos o políticas de ajuste que se empezaron a suceder en general en Latinoamérica. Vale, Fabián. Bueno, sí, tiene muchas cosas que ver con la parte política, los intereses, por supuesto, de transformación de la ciudad y esta idea, nosotros veníamos en una constitución de 1886 que el alcalde nunca lo elegimos. El primer alcalde elegido que tuvimos fue en 1990. ¿Sí? De ahí para atrás siempre el presidente elegía y había una política única de aplicación o de desarrollo. En esa política, en realidad a los alcaldes no les interesaba mucho el desarrollo urbanístico, les interesaba más lo que se podía cobrar predio a predio. Y esa es la situación sobre la cual vamos a encontrar las normas, el artículo 79 y el artículo 80, que son con los que se hace la ciudad en los años 60 y los años 70. Es básicamente un decreto que dice, ok, pues esta zona le vamos a dar comercio, esta zona es turismo, esta zona es vivienda, y vamos a cobrar, porque eso era lo único que le interesaba un poco al desarrollo de la ciudad. Las discusiones de los años 80, que es un momento fuerte en términos de la discusión sobre los sistemas o de esta teoría de sistémica, empiezan a traer una serie de discusiones y de tensiones importantes que decantan en una administración que es de Jaime Castro, que es el alcalde, el segundo alcalde elegido por voto popular, donde él entiende que administrar la ciudad requiere mucho más que estar cobrando los impuestos. Y en esa dinámica de cambio, él plantea una primera cosa que nunca se había hecho, y es reformar completamente la estructura administrativa de la ciudad. Nuestra ciudad dependía de una sola persona, era el jefe de planeación, y él tenía una cantidad de personas a su cargo en una sola dependencia. El distrito ya no podía con esa clase de situaciones, no podíamos ocupar las necesidades de la población. El alcalde Castro lo primero que dice es, antes de hacer obras necesito una estructura, y dentro de esa estructura por primera vez se plantea la Secretaría de Educación, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría... Cuando ya aparecen las secretarías, pues aparecen con ellos los sistemas, porque ya no era posible ver la ciudad simplemente como un plano de usos, sino que el sistema de salud necesitaba organizarse, entenderse de dónde estaba, cuál era su capacidad de cobertura, cuántas personas podía atender, teníamos camas o no las teníamos, el sistema de movilidad, nosotros tenemos un sistema catastrófico, Transmilenio, la gente aquí se queja mucho de Transmilenio, pero realmente el Transmilenio fue un cambio absolutamente importante para la ciudad. El recorrido que uno hace en Transmilenio en una hora, en los años 80, tomaba 4 horas, en un bus, en mal estado. Entonces, toda esta situación aparece también en la Secretaría de Movilidad, o la Secretaría de Transporte en ese entonces, hoy en día se llama de Movilidad, y ese cambio de estructura administrativa es lo que permite que luego, con la aparición de la ley del suelo, se plantee la necesidad entonces de hacer por sistemas una ciudad mucho más integrativa, mucho más potente, entendiendo sí que necesitábamos unos mecanismos de acople, porque no se trataba de decir, ahora vamos a hacer todo por planes parciales, ya no existe la norma, eso era imposible, porque de todas maneras gran parte de la ciudad ya existía, y esa gran parte de la ciudad necesitaba seguir siendo regulada. Entonces, cuando aparece la ley 388, que si se dan cuenta son 6 años después de la Constitución del 91, es cuando efectivamente se toma la decisión de organizar una estructura de pensamiento que llamamos nosotros los planes de ordenamiento territorial, y con esos planes de ordenamiento territorial darle a cada una de estas secretarías una responsabilidad colectiva sobre la ciudad de manera equilibrada. Por supuesto, esto también va acompañado de muchas cosas. Una de las primeras cosas es el cambio de este estado fuerte que se alcanza a sentir un poco en el caso colombiano casi hasta los 80, porque es un estado fuerte, desafortunadamente hay que decirlo, vinculado al narcotráfico. Hasta los años 70 era muy fuerte por el mismo estado, pero luego viene una serie de infiltraciones del narcotráfico en el estado colombiano que mueve muchísimo dinero y muchos intereses para potenciar todavía la acción estatal, entre comillas,
para el desarrollo de los territorios. Cuando colapsa esto, para finales de los 80, se empieza a tener una serie de complicaciones, porque el narcotráfico ya no anda libremente, porque las políticas norteamericanas obligan a Colombia a tomar cartas en el asunto, y es una época de violencia muy complicada también para nosotros, porque es el choque precisamente entre dos que eran amigos y se querían mucho, seguramente, pero que eran muy negativos el uno para el otro, y que cuando la política norteamericana empieza a pedir resultados, hace que se separen completamente. Y lo que pasa con el Estado es que se desploma, su capacidad ya no da, y empieza a liquidar empresas. Entonces liquida la empresa de transporte público, liquida la empresa de alcantarillado, liquida la empresa de aseo, y empieza a decir, yo me encargo de ordenarle y exigirle que cumpla los estándares, pero yo ya no quiero saber nada de inversión. Esa estructura coincide precisamente con este cambio de 1991, que es la Asamblea Constituyente en Colombia, cuando empiezan a aparecer una serie de derechos importantes, entre esos este derecho al suelo como un derecho social, como una responsabilidad social. Claro, se asume como una responsabilidad social, pero quien lo construye es un privado, ¿no? Y ahí es donde tenemos algunos inconvenientes todavía en el mecanismo. Pero a partir de esa responsabilidad social es que el Estado también empieza a decir, oiga, yo dejé desequilibrado el territorio, tengo deudas de todos estos, salud, en educación, etcétera, necesito empezar a invertir. Y con la modificación administrativa, pues ya fue mucho más fácil empezar a decir, ok, nos faltan tantos colegios, invirtamos, y es parte, yo creo que ustedes seguramente han escuchado del alcalde Peñalosa, que fue muy famoso, fue el que generó Transmilenio, si no, pues ha sonado mucho. El alcalde Peñalosa es un buen administrador en su primera administración. Jaime Castro no ejecuta muchos recursos, pero con la administración bien organizada, cuando llega Peñalosa, pues le quedó muy fácil decir, vamos a hacer proyectos. Y efectivamente es el gran cambio que tiene Bogotá, por el que se gana el León de Oro en Venecia, por el espacio público, porque cambiamos todo. O sea, ya podíamos hacer plazas, podíamos hacer restaurantes, espacios públicos, teníamos un buen sistema de transporte, o sea, empezaron a haber cambios estructurantes. Y todo eso está metido ¿dónde? En una idea de sistema, donde un elemento más el otro generan estados de equilibrio. Ya no se podía seguir pensando, ay, vamos a arreglarle la calle a un barrio, porque eso no llegaba a ninguna parte, eso era un hoyo negro. Cuando ya la administración piensa sistémicamente y empieza a plantear la idea de proyecto urbano, cuando aparecen, por ejemplo, esta idea de los planes parciales, pues empiezan a haber operaciones integrales donde ya estamos hablando de la inversión física y de la inversión, obviamente, económica, ambiental, etcétera, que se requiere para que esos espacios adquieran lógica. Ahí es donde va a empezar a haber una serie de crecimientos, y Bogotá y Medellín van a entrar en una discusión importante, y es donde entra la gente, porque en la Constitución del 91 también aparece una cosa que no existía antes, y era la participación ciudadana. Eso no estaba permitido, pues como si el que mandaba era el presidente. Entonces, lo que termina sucediendo es que esa pequeña semilla de la participación ciudadana, en los primeros estados de 1990, o sea, los primeros años de los 90, es consultiva. La gente empieza a hacer parte, a decir sí me parece o no me parece, y finalmente se hace, así no les parezca, pero está opinando. Y ya para finales de los 90 es cuando Medellín y Bogotá plantean la necesidad de este urbanismo social. Y es donde se da el siguiente brinco, porque entonces ya no se trata solamente de las secretarías funcionales, sino que aparece la Secretaría Social, la Secretaría que se encarga de velar por los derechos, la Contraloría, una serie de instancias que le dan a los ciudadanos los derechos para velar por sus propios recursos y para expresarse qué necesitan realmente en sus lugares de habitación. Entonces, ahí es donde viene todo el cambio. Ya estamos completamente pasando del monopolio de poder a una estructura mucho más participativa, y eso se vio muy evidente dentro de nuestra estructura de ciudad. Tanto es así que, por ejemplo, las unidades, nosotros tenemos la alcaldía mayor, que es la estructura principal, tenemos unas alcaldías menores que corresponden a las localidades, y dentro de las alcaldías menores están las juntas de acción comunal, que son por barrios. Estas juntas, en esta modificación del 91, pueden acceder también a recursos para mejorar sus barrios. Entonces, desde la misma dinámica local, también se pueden generar procesos de transformación, cosa que antes no se podía, solo se podía de arriba hacia abajo. Buenísimo.